Hi, everybody, and welcome to this teaching, which is a special teaching on hearing and following God's voice. Hola a todos, bienvenidos y hoy será una enseñanza especial sobre escuchar y seguir la voz de Dios. Last week, we heard an American speaker speak to us about how God actually speaks to individuals and how we need to make this a part of our daily lives as Christians. La semana pasada escuchamos una enseñanza de un maestro de Estados Unidos que nos ayudó a entender cómo escuchar la voz de Dios y cómo Dios habla a las personas y cómo podemos ayudar a poner en práctica este proceso de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas diarias. During this week, since we heard this talk, I have been studying in the Bible to learn more about this particular subject. Y esta semana yo he estado estudiando en la Biblia más para aprender más y más sobre este tema. And I found that it is probably one of the most frequent and valuable teachings in the whole of the Bible. Y yo he encontrado que probablemente este tema será el tema más frecuente y valioso y uno de los temas más frecuentes y valiosos en toda la Biblia. And yet this incredibly important subject is mostly neglected by many Christians. Pero sobre todo, este tema tan importante para los cristianos ha sido un poco descuidado por la cristianidad. So today I'm going to add to the teaching we had last week to help you and encourage you to be somebody who is always seeking to hear God's word. Por lo tanto, quiero continuar la enseñanza que aprendimos la semana pasada para animaros a buscar y seguir en tu búsqueda de escuchar la voz de Dios en tu vida diaria. And first of all, I'm going to look at one verse in Revelation 3, verse 22, and it says this: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Voy a empezar con un versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22, que dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. In Revelation chapters 2 and 3, there are 7 letters recorded from Jesus to 7 churches. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, hay 7 cartas que escribió Jesús a 7 iglesias. And it is generally accepted that these 7 churches represent different churches, different times during the church age. Y generalmente se aceptan que estas cartas, estas 7 cartas, representan 7 cartas para las iglesias durante 7 etapas de la historia. The first book, which is the letter to the Ephesian Christians, is the first of the church age. Por ejemplo, la primera carta que está dirigida a la iglesia de Éfeso, se entiende que esta iglesia representa una carta para la iglesia de la primera etapa de la historia cristiana. And Laodicea, the 7th church, represents the church of today. Y luego la séptima iglesia, la de Laodicea, representa la edad de la iglesia hoy en día. And of course, many Christians believe that these 7 churches represent every church and every person in the entire world through the entire Christian age. Y los cristianos creen que estas 7 cartas representan todas las iglesias y todos los cristianos en todas las etapas y edades de la historia cristiana.
And every one of these letters concludes with those words, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Y cada carta se acaba con las palabras, se concluye con las palabras, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. You remember last week that the preacher said that if you see something that occurs twice in Scripture, it's because it's very important. Y quizás recuerdas que la semana pasada el predicador dijo que si algo ocurre más de dos veces en la Biblia es porque es muy importante. But in these 7 church letters, it occurs 7 times. Everybody receives this word. Y esta frase sobre tener oídos y escuchando el Espíritu ocurre en cada uno de las 7 cartas en este libro. Por lo tanto, está repetido 7 veces. And this teaches us that God's word to every Christian in every age, in every place, is to listen to the word of God primarily before everything else. Y esto nos enseña que para cada cristiano, en cada etapa de la historia, en cada lugar, tiene que obedecer esta enseñanza, la de escuchar y obedecer la voz de Dios. Why is this? ¿Pero por qué es así? It's because when you hear the word of God, whatever situation you're going through, God will help you. Es porque cuando tú escuches la palabra de Dios en cualquier situación, tú vas a experimentar victoria y éxito. If you read through those 2 chapters of Revelation, you'll find that Christians were going through such a different experience in different places. Y si lees estas 7 cartas de Apocalipsis, vas a encontrar que cada iglesia estaba pasando por experiencias muy distintas que los demás. Some of them God was pleased with. Con algunas, Dios estaba agradado. Some of them were failing in some areas of their Christian life. Otros estaban teniendo fallos en diferentes áreas de sus vidas cristianas. Some of them were under satanic attack from the enemy. Algunos estaban bajo el ataque de Satanás. But God said, what you all need to do is listen to my word. I will help you. Pero no importa cuál situación era, Dios siempre dijo, tú tienes que escuchar mi voz. And I believe that whatever situation that you will face in this life, whether it's guidance or making decisions or you feel spiritually cold or going through temptation or satanic attacks, any situation at all, you need to listen to what God has to say to you. Entonces, para nosotros es importante que recordamos que si necesitamos orientación, guía, tenemos que tomar una decisión importante, tenemos frialdad espiritual o si tengamos tentaciones o ataques de Satanás, en cualquier situación tenemos que escuchar la palabra de Dios para enfrentar a la situación. And I'm going to share 3 points with you to encourage you to listen more to the voice of your Father. Entonces voy a compartir 3 puntos para animaros a escuchar la voz de tu Padre. Number 1, your life is precious to God. Número 1, tu vida es preciosa para Dios. Because this command to listen to the voice of God and to obey it, of course, is one of the most numerous expressions of God's heart for you in the scriptures. I believe that it shows us that God wants you to listen to him. Pues escucha el mandamiento, vamos a decir, de escuchar y obedecer la voz de Dios aparece tan frecuentemente en la Biblia. Eso significa que Dios quiere que lo recibas. Why? Because he knows the best way forward in your life for you. ¿Pero por qué? Pues porque Él sabe la mejor dirección para tu vida. He wants your life to be the best that it can possibly be.
Él quiere que tu vida sea lo mejor que pueda ser. You're not just a nameless face in a crowd to our Father in heaven. Tú no eres simplemente un rostro sin nombre en una multitud desconocido para nuestro Padre. He knows you personally and he knows all about you. Él te conoce personalmente y Él sabe todo lo que hay por saber sobre ti. You are so special to him and he cares about your entire life. Tú eres tan especial para Dios y Él se preocupa para todas áreas de tu vida. Whatever you're going through right now, God cares about you. Y no importa en cualquier circunstancia estás ahora mismo, Dios se preocupa por ti. And he wants you to bring your ear to him and say, Lord, speak to me and help me to know how to go through my life. Por eso Él quiere que tú le acercas con tu oído así para decir, Dios, háblame y dime cómo navegar en mi vida. In 1 Peter 5:7, it says, cast all your anxiety upon him because he cares for you. En 1 Pedro 5:7 dice, depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. How much does God care for you? ¿Cuánto tiene Dios, cuánto se preocupa Dios por ti? Well, we've just celebrated Easter 2 or 3 weeks ago. Pues acabamos de celebrar la Pascua hace un par de semanas. And the Easter story of Jesus dying on the cross shouts to us loudly, God loves you. Pues la historia de la Pascua y la muerte de Jesús nos proclama fuertemente que Dios te ama. He loves you so much that if it were necessary, he would die for you on a cross again. Dios te ama tan profundamente que si fuera necesario morir en la cruz otra vez, Él lo haría por ti. But thankfully, it will never be necessary because Jesus' work on the cross is finished. Gracias a Dios nunca será necesario eso porque la obra en la cruz ya se acabó. The penalty has been paid. We have gone free, and he wants us to walk in victory in this life now. La pena ha sido pagado, nosotros estamos libres y Dios quiere que caminemos en el resto de nuestras vidas en victoria. In Jeremiah 29:11, it says, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Porque en Jeremías 29, versículo 11, Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. It's like the way that a father treats his children. De la misma manera que un padre se trata con sus hijos. The father is thinking ahead and he's thinking about the summer holidays that are coming. El padre está pensando en el futuro y pensando en las vacaciones de verano por venir. And he says, we're going to have a fabulous time when we go away on holiday. Y él está diciendo, vamos a disfrutarlo totalmente cuando vamos de vacaciones. And of course, that brings hope and encouragement to the children. Y eso trae esperanza y ánimo y aliento para sus hijos. And God says, I've got plans to you, my children, to give you a hope and a future. De la misma manera, Dios afirma que tiene planes y esperanza y un futuro para sus hijos, nosotros. To prosper you and not to hurt you. Planes de bienestar y no de calamidad. Jesus himself said in John 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy, but I have come that you might have life and have it to the full. Y Jesús afirma en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. And as I've been studying this issue of God speaking to us and us obeying what God says, listening to God, I believe that this is the pathway
to discovering and experience God's blessing in our lives. Y al estudiar este tema de escuchar la voz de Dios, yo he venido, yo he venido a entender que escuchar a Dios es el camino al descubrimiento y al experimentar la plenitud y la abundancia, la vida abundancia de Dios. God's instructions to us are for our ultimate good. Even though we have to go through difficulties, God is going to bless us. Porque las instrucciones de Dios son por nuestro último bien, aunque a veces tenemos retos en el plazo corto. And when we hear and obey God, we avoid pitfalls, we discover our unique calling, and we experience a deeper intimacy with God. Sí. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, nosotros podemos evitar escollos o trampas y podemos descubrir nuestra llamada sobre la vida única para nosotros. This is what God wants for us. Esto es lo que quiere Dios por nosotros. And he has kindly given us this secret. Listen to me, and it will go well with you. Y nos ha dado en su bondad el secreto para disfrutar de estas cosas, y esto es escuchar mi voz. Secondly, I want to say that this is not an occasional teaching or a rare reference in the Bible. El segundo punto es que esto no se trata de una enseñanza ocasional o una referencia rara en la Biblia. Do you know that every person in the Bible that God has ever used in a special way, all the heroes of the Bible have practiced listening carefully to God? Porque todos los héroes de la Biblia han practicado este tema de escuchar la voz de Dios. We could say that this is a core biblical theme or a foundational truth in the entire Bible from Genesis to Revelation. Nosotros podríamos decir que escuchar la voz de Dios es un tema bíblico central o puede decir que es una verdad fundamental desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Abraham wasn't perfect, but he did hear God's voice and obey him. Abraham no fue perfecto, pero él escuchaba la voz de Dios y le obedeció. And he became the leader of God's people. Y él se convirtió en el líder del pueblo de Dios. The father of the nation of Israel. El padre de la nación de Israel. Noah was a man who obeyed God even when you and I might have thought that what God said was impossible. Y Noé obedeció a Dios, aunque las instrucciones nosotros hubiéramos dicho que fueron instrucciones imposibles. But he built the ark and brought salvation to his people at that time. Pero Noé construyó el arca y trajo salvación a su pueblo. And what about Moses? He was another man who had a history of failure. Y Moisés también fue un hombre con una gran historial de fracasos. But when God spoke to him and he obeyed, his whole life turned around. Pero cuando Dios le habló y Moisés escuchó y obedeció, toda su vida cambió totalmente. And he became the greatest man in the Old Testament. Y Moisés se convirtió en el hombre más grande de todo el Antiguo Testamento. You know about Samuel. When he was a little boy, he learned to listen to the voice of God. También sabes sobre Samuel, cuando él era un hijo pequeño, un niño pequeño, él aprendió a escuchar la voz de Dios. And he was able to bless the people of God for a whole generation. Y él, a través de eso, él pudo bendecir a todo el pueblo de Dios por toda una generación. In the New Testament, what about Mary? When the angel came to her, she said, said that she was going to have a baby. She said, "How can this be? Because I've never been with a man."
O hablamos del Nuevo Testamento, hablamos sobre María cuando el ángel se le dijo que ella va a tener un bebé y ella preguntó, pues, ¿cómo es posible? Porque soy una virgen. And then she said, I am the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word. Pero luego, después de preguntar eso, ella dijo, pues aquí tienes a la sierva del Señor, que And Él haga conmigo como me has dicho. what about Ananias, the poor chap who was called by God to go and minister the baptism in the Holy Spirit to the Apostle Paul? O podríamos hablar sobre Ananías, el pobre chico que tuvo que ir a facilitar el bautizo del Espíritu Santo de Saúl. Ananias said, can I do this? This man has been killing Christians like me. Y Ananías pensó, pues no sé si puedo hacer esto porque este Saúl ha estado asesinando y matando a cristianos tal y como soy yo. But he obeyed and ministered in the way that God said, and he was able to be part of the creation of one of the greatest apostles in the entire history of Christianity. Pero Ananías, a pesar de esas dudas, obedeció y él, a través de su ministerio para Saúl, él colaboraba en el nacimiento espiritual del apóstol más grande de toda la historia de cristianismo. And do you know that this was one of the main characteristics of the Lord Jesus Christ himself? Y claro que todo esto también fue una de las características principales para Jesucristo mismo. In John 5:30, he said, by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, like it's correct. For I seek not to please myself, but to him who sent me. Porque Jesús dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. He heard from God and he wanted to please his Father, and so he obeyed, and that was the secret of his ministry. Él escuchó la voz de su padre, él quería agradarle y complacerle a su padre y él obedeció y esta fue la clave de su ministerio. In John 8:26 to 28, he said this, he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him, I tell the world. I do nothing on my own, but I speak just what the Father has taught me. En Juan capítulo 8, versículos 26 y 28, Jesús dice que el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Hearing from God and obeying what God said was the secret of the whole life of Jesus. Escuchar la voz de Dios y obedecer lo que has oído fue el secreto de toda la vida de Jesús. Even when he came to the cross and he was praying in the Garden of Gethsemane, he said, take this cup from me. Incluso cuando él estaba orando en el jardín de Getsemaní, él oraba, por favor, Dios, quita de mí esta copa. But he said, nevertheless, let your will be done, not mine. Pero luego dice, pero de todos modos, que se haga tu voluntad, Dios, no la mía. So if the secret of success for all God's people and Jesus Christ was like this, Entonces, si el secreto para el éxito de todos los héroes de la Biblia, incluso Jesús, fue esto,
If the secret of success for all of those people was listening and obeying God, then how much more should we Christians today be doing that? Si esta fue el secreto para el éxito de todas estas personas grandes de la Biblia, pues eso significa que nosotros tenemos que hacerlo también. And you may be saying, well, they're all great people. I'm not great. I'm not anybody. I'm not going to do that. Pero quizás estás pensando, pues yo no soy nadie grande, yo no puedo hacer y no voy a hacer eso. But listen to what Jesus said in John 8:47. Pero escucha las palabras de Jesús en Juan 8:47. Whoever belongs to God hears what God says. El que es de Dios escucha lo que Dios dice. And what about what in John 10:27? O en Juan 10:27. He said, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. In that verse alone, it says that this is the normal way of living a successful life if you're a follower of Jesus. En otras palabras, esto debe ser tu estilo de vida normal para cualquier persona que está siguiéndole a Jesús. We are his sheep. We listen to his voice and we get blessed because we do. Nosotros somos sus ovejas, nosotros oímos su voz y nosotros somos bendecidos cuando la oigamos. This command or this instruction is aimed at every Christian. Listen to God, listen to what he says to you and obey him and it will go well with you. Entonces, esta instrucción es para cada cristiano. Escúchale a Dios y obedezca lo que Él te dice y vas a ver lo que te pasa. There's a very interesting passage in Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 5. Hay un pasaje muy interesante en Deuteronomio 6, versículos 4 a 5. Some of you might know this. In Hebrew, this is called the Shema. Y quizás lo conoces que en hebreo este pasaje se llama el Shema. And this is something that every Jew will pray every day. Y estos versículos son los que oran los judíos todos los días. The word Shema actually means hear with your ears, hear. Y esta palabra hebrea, Shema, significa escuchar. And the verse says, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. This is one of the most important verses in the entire Old Testament. Este versículo es uno de los versículos más importantes en todo el Antiguo Testamento. And this verse calls for total devotion to God, loving him and being obedient to him. This is the foundation of faith. Y este versículo nos llama a una devoción total y pleno a Dios para tener espacio en nuestras vidas por Él y un amor por Él para ser el cimiento de nuestra fe. And every morning a Jew will wake up and he will say this, the first word, hear God, hear from God. Entonces, los judíos por la mañana, cuando se levantan por la mañana, oran esta oración. Escucha Israel, escucha a Dios. What's interesting is somebody came to Jesus one day and said, what's the greatest commandment, Jesus? Interesantemente, en el Nuevo Testamento, alguien se le preguntó a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante? And you know what Jesus did? Jesus quoted this very verse from Deuteronomy. ¿Y sabéis lo que respondió Jesús? Pues Jesús respondió
repitiendo este versículo. He said, hear from God, obey God, listen to God and do what he wants. Él dijo, escúchale a Dios y que le obedezcas. And then he added, as well, you should love your neighbor as yourself. Y también él añadió, ama a tu prójimo Yeah. como si fuera ti mismo. And he was saying, just like the Old Testament people, you need to have complete and unwavering obedience to God. Listen to his voice and obey it. Y él estaba diciendo, tú tienes que tener devoción total a Dios, que es completo e inquebrantable. Tienes que escuchar su voz y obedecerla. So let's move on to the third point. Mi tercer punto, How should we do this hearing thing? mi tercer punto responde a la pregunta, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? How can we make room for God's voice in our lives? Haz espacio para la voz de Dios en tu vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Well, firstly, we have to prioritize God's word. En primer lugar, tenemos que priorizar la palabra de Dios. You know, in 2 Timothy 3:16 and 17, it says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabes que en 2 Timoteo 3, 16 a 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. That means that the Bible, God has given us the Bible so that whatever we need, there's stuff in there that will help us in our daily lives. Dios nos ha proporcionado la Biblia para estar repleta de cosas para ayudarnos en nuestros días, nuestras vidas diarias. There are some wonderful teachings about who we are in Christ and what we can do in Christ. Tiene tantas enseñanzas maravillosas sobre quiénes somos en Cristo, qué podemos hacer en Cristo. When we're reading it, we can often feel rebuked because we're not doing what it says. También cuando leemos la Biblia podemos recibir corrección cuando no estamos haciendo la cosa correcta. So that then we read how we can correct the things that we do wrong in our lives. Pero también nos enseña cómo corregir las cosas que hacemos incorrectamente en nuestras vidas. The verse then tells us that we can be equipped in every way that we need to live a helpful, fruitful life. Y luego también la Biblia nos dice cómo podemos estar capacitado para vivir vidas cristianas fructíferas y productivas. Jesus said, man should not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Jesús dijo que no debemos vivir, el pan no vive solo, el hombre no vive solo por el pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. So make time to read the word of God. Many people I've heard say, oh, well, I haven't got time to read it. Tienes que crear tiempo en tu horario para leer la palabra de Dios, aunque muchas personas dicen que hoy no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. If you want to grow up as a Christian and have a victorious Christian life, you can't afford not to find time. Si tú quieres madurar en tu vida cristiana, no sería posible perder el tiempo importante para leer la palabra de Dios. And then this is a new one for people in the Western world. Y luego, sería algo nuevo para la gente en el mundo occidental. Consider this: cultivate silence and solitude. Entonces, considerad esto, cultivar el silencio y la soledad.
You know that in Psalm 46, verse 10, it says, "Be still and know that I am God." En Salmos 46, versículo 10 dice, quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios. With all our technical things like uh, telephones and televisions and radios and etc., it's very difficult for us to find a place of silence. Con toda la tecnología que nos rodea, móviles, radio, no sé qué, es muy difícil cultivar silencio en nuestros días. But we all have to learn to disconnect ourselves from noise and be quiet before God. Pero todos nosotros tenemos que aprender a desconectarnos de todo el ruido y conectarnos con Dios en el silencio. Even if you only spend 5 or 10 minutes a day, it can make such a difference if you hear one word from God. Aún tan solo 5 o 10 minutos de silencio con Dios puede hacer una gran diferencia en tu andar con Dios. Sometimes the only quiet place in your house might be the bathroom. Para algunas personas el único lugar que tiene silencio en tu casa puede ser el baño, no sé. Or another time, I've heard many men say, my best time for a quiet time is when I go to work. I go and sit in my car and have my lunch with God. Y muchos hombres me han dicho que cuando voy al trabajo, el mejor espacio y tiempo para pasar con Dios es durante mi comida, porque yo voy a mi coche y yo paso mi comida con Dios. And a very important thing is to cultivate humility and a teachable spirit. Y también lo importante es cultivar la humildad y un espíritu enseñable. Are you willing to obey God when He asks you to do something which you don't want to do? ¿Estás dispuesto a obedecerle a Dios cuando Él te pide que hagas algo que no quieres hacer? That one thing might be to do something that people who are close to you wouldn't understand. Quizás Él te está pidiendo que hagas algo que no van a entender las personas más cercanas en tu vida. Sometimes that one thing might be, it might require you giving up a sin in your life. A veces Él te está llamando a renunciar un pecado en tu vida. It might mean receiving some criticism from other people because you don't do this or that. También puede significar que vas a recibir criticismo de otras personas por no hacer esto o por renunciar otras cosas. And I want to say, if it's right before God to do something, it is right to do. Entonces yo os quiero decir que si algo es correcto para hacer frente a Dios, significa Yeah, que esa es la cosa correcta para hacer. and sometimes in our lives, we are asked to do things. We might read something in the scriptures which other Christians are not doing. Otras veces, quizás leemos algo en las escrituras y queremos obedecer, aunque vemos que otros cristianos no están obedeciéndolo. But we must never take our lead from what other Christians are not doing. We must take our lead from God's word. Pero siempre tenemos que seguir el ejemplo de Dios y de la palabra de Dios y no de los cristianos que nos rodean. And we have to be teachable because God wants to change our lives for the better. Y tenemos que ser enseñables porque Dios quiere cambiar nuestras vidas por nuestros bien. You know, pride can block our ears sometimes and we won't hear God. Porque el orgullo puede tapar nuestros oídos y no podemos oír la voz de Dios. A humble heart is open to correction and to guidance. Porque un corazón humilde está abierto a ser corregido y recibir guía. And James 4:6 says, God opposes the proud, but shows favor to the humble.
Y en Santiago 4, versículo 6, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia, o en otras palabras, da favor a los humildes. We could say many other things like listening to people. También tenemos que escucharle a otras personas, God speaks to us through people. porque Dios nos habla a través de otras personas. God speaks to us through prophecies. Dios nos habla a través de profecía. Bible says, don't despise prophesying. La Biblia dice, no desprecies la profecía. Sometimes God speaks to us through providence, through circumstances. Otras veces Dios nos habla a través de providencia o en otras palabras, a través de circunstancias. And if we want to change to be more like Jesus, we have got to adopt this attitude of humility and teachability. Entonces, si queremos cambiar para llegar a ser más como Jesús, tenemos que adoptar estas características de ser enseñable y ser adaptable. God bless you, and may you have this next week attempting giving all your attention to this issue. Hear God and obey Him. Dios os bendiga y que pasas la semana por venir poniendo en práctica esta enseñanza de escuchar la voz de Dios y obedecerle. Amen. Amén.